Después de haber visto este video, sabrás cuál es tu nivel en la literatura universal. Volverás a aprender algo que supiste y ya olvidaste. Y si nunca lo supiste, ahora lo sabrás. Vamos a empezar en estos momentos. Te voy a hacer las preguntas y luego te voy a dar la respuesta. Aquí está pregunta número 1. ¿Quién fue el autor de El Conde de Montecristo? ¿Qué tal? ¿Lo supiste? ¿Lo sabías? Si no lo sabes, aquí te doy la respuesta. El autor del Conde de Montecristo fue el novelista y dramaturgo francés Alejandro Dumas padre. Y digo padre porque también existió Alejandro Dumas hijo, y que también fuera escritor y que escribiera aquella famosa obra La Dama de las Camelias. Pero en este caso la pregunta va, ¿quién escribió El Conde de Montecristo? Y resulta ser Alejandro Dumas padre. Además del Conde de Montecristo, Alejandro Dumas padre tiene otra obra muy famosa. Tiene varias obras, claro está, pero quizá la que le sigue en magnitud es aquella gran obra Los Tres Mosqueteros. Luego siguen otras obras que podemos mencionar que nos dejó Alejandro Dumas padre, El Tulipán Negro. 20 años después, La Reina Margarita, El Vizconde de Flagelón. Y tengo un dato algo curioso que contarles en este momento con respecto a Alejandro Dumas padre. Resulta que el padre de este gran escritor fue un mulato, o sea, un moreno, nacido en Saint-Dominique, ahora Haití. Su nombre, Thomas Alexandre Dumas, que nació en esclavitud, cuyo amo era su mismo padre, y que a sus 30 años aparece como general en el ejército de Napoleón Bonaparte, resultando ser el azote de Austria, por cuyo motivo los austríacos lo apodaron el Diablo Negro. Quiero confesar que este detalle curioso, como les dije antes, me lo fue dicho por mi hijo. Yo no sabía que Alejandro Dumas fuera hijo de un general napoleónico, mucho menos que fuera mulato. Así es de que, como digo, el mérito es para mi hijo porque yo no sabía ese detalle, pero sí es curioso en esta respuesta que les doy de Alejandro Dumas padre. Pregunta número 2. ¿Quién escribió Casa de Muñecas? Una obra dramática escrita por el dramaturgo y poeta noruego Henrik Ibsen. Casa de Muñecas es su obra cumbre, que sobresale ante las otras obras que escribió, tanto así que su lectura es obligatoria en muchas escuelas y universidades de Noruega. Pregunta número 3. ¿Quién escribió la obra Crimen y Castigo? Esta gran obra con profundo sentido psicológico fue escrita por Fyodor Dostoyevsky. Se aprende mucho de psicología en esta obra. Esta gran novela, juntamente con Guerra y Paz de León Tolstoy, es considerada una de las mejores novelas de la literatura rusa. Quiero recalcar otro dato curioso. Este famoso escritor padecía de epilepsia. Bueno, ¿qué es la epilepsia? Pues es una enfermedad que consiste en un desequilibrio de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna región del cerebro y que su producto se manifiesta en convulsiones. Pues esta enfermedad la padecía este gran pensador, pero lo curioso
estriba en que este problema cerebral no afectó en absoluto a Dostoyevsky para hacer gala de tantos conocimientos en su obra. Pero ¿qué tal si te digo que Napoleón Bonaparte padecía de epilepsia, verdad que no lo sabías? El descubridor de la ley de la gravedad, Isaac Newton, padecía también de epilepsia. Pero ¿qué tal te parece si te digo que también el descubridor de la teoría de la relatividad, el gran Albert Einstein, también padeció de epilepsia? Y ahí podemos poner también a otro famoso personaje, el Papa Pío IX, también la padeció. Te voy a mencionar algunos escritores más que sufrieron epilepsia. Lewis Carroll, famoso escritor y matemático, más conocido por haber escrito Alicia en el País de las Maravillas. Edgar Allan Poe, todos sabemos lo que fue este poeta. Charles Dickens, famoso por haber escrito Oliver Twist, y David Copperfield también sufrió epilepsia. Curioso, y grandes hombres nos dejaron varios escritos que hasta ahorita son el orgullo de nuestra historia. Pregunta número 4. ¿Quién escribió El Principito? Esta obra clásica, El Principito, Le Petit Prince, en francés, fue escrito por Antoine de Saint-Exupéry, allá por el año de 1943. Cuenta con traducciones a más de 250 idiomas, imagínense ustedes. Al respecto, también tengo un dato curioso que contarles de este escritor y aviador. Como les digo, fue aviador, fue piloto francés y acérrimo defensor de la patria contra la Alemania nazi. Tengo sobradas razones para recordar el nombre de este escritor, ya que Consuelo Sun-Sin se convirtió en su esposa. Pero ¿quién es Consuelo Sun-Sin? ¿Por qué nos interesa? A mí en particular me interesa bastante porque, pues, Consuelo Sun-Sin, escritora y artista nacida en el municipio de Armenia, enclavado en el departamento de Sonsonate, El Salvador, país donde yo tengo el ombligo. País de lo que soy orgulloso de haber nacido ahí. De Armenia también era originaria la gran Claudia Lars, eminente poetisa salvadoreña. Saludos efusivos a los habitantes de Armenia. Pregunta número 5. ¿Quién dijo ser o no ser? He ahí el dilema. Esta frase famosa se encuentra en la primera línea de una obra escrita por William Shakespeare. La obra lleva por nombre Hamlet, que es una tragedia. Esta frase es un soliloquio. Ser o no ser, he ahí el dilema. Soliloquio quiere decir solo y loco, porque habla solo. Todos sabemos que diálogo es la conversación entre dos o más personas. Entonces, un soliloquio es hablar solo, o sea, un monólogo. Pregunta número 6. ¿Quién fue el autor de la Eneida? La Eneida es una obra épica escrita por el poeta romano Virgilio, que la escribió a imitación de otra gran obra, la Odisea, donde se narra la epopeya de Eneas hasta llegar a Italia. Además de la Eneida, a Virgilio se le atribuyen otras dos grandes obras, bucólicas y geórgicas. Pregunta número 7. ¿Qué obras se le atribuyen a Homero? A este gran sabio griego
y ciego, por cierto, se le atribuyen dos grandes obras, la Ilíada y la Odisea, dos obras de texto en las escuelas de toda Latinoamérica y en muchas escuelas de Europa. Epopeyas, por supuesto. Pregunta número 9 y la última de este video. ¿A quién se le llamó el príncipe de las letras castellanas? Este apodo literario se le dio a Félix García Sarmiento y, para información de todos, es el nombre de pila de Rubén Darío. Este gran malabarista de las letras dejó una huella profunda en toda Latinoamérica. De este gran poeta centroamericano se cuenta que durante su estadía en Chile. Pregunta número 9 y la última de este video. ¿A quién se le llamó el príncipe de las letras castellanas? Este apodo literario se le dio a Félix Rubén García Sarmiento y, para información de todos, es el nombre de pila de Rubén Darío. Este gran malabarista de las letras dejó una huella profunda en toda Latinoamérica. De este gran poeta centroamericano se cuenta que durante la estadía en Chile, otro literato que quiso desafiar su destreza en las letras y llegó hasta Santiago, la capital de Chile, buscando a Rubén Darío. Ahí supo que Rubén andaba en una gira por todo Chile. Se investigó el itinerario del tren donde viajaba Rubén y pudo darle alcance. Una vez estuvo en el vagón del tren donde viajaba Rubén Darío, se acercó a él y, sin mediar palabra, le hizo estas preguntas en forma de poema. ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué tal estás? Dice la leyenda que Rubén comprendió de inmediato el desafío literario, se agachó un poco para pensar y luego levantó la cabeza y contestó al desafiante. De atrás vengo, para adelante voy. Rubén me llamo y alentado estoy. El desafiante literato no le quedó más que tenderle la mano a Rubén y felicitarlo por semejante brillantez mental. Pero antes de esta hazaña, Rubén había pasado por El Salvador y aquí estuvo prácticamente atascado queriendo componer bajo el método alejandrino. Por gracia tuvo la oportunidad de conocer a otro gran titán de la literatura. Me refiero a Francisco Gavidia. Y que sabía el método para componer, el método que Rubén buscaba, le enseñó a Rubén el método alejandrino para adaptarlo a la métrica castellana. Y con esto, amigos y amigas, termino este video y espero que les haya ayudado a satisfacer algunas dudas literarias. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en otra ocasión. Muchísimas gracias por su atención.